tiempo, pero creo que
celebrar esa concreción de estas investigaciones que bueno, ya ella va a comentar más en lo específico sobre lo que trata cada una de ellas. Sí, Alejandro, si querés agregar algo. Hola. No, estaba escuchando, Gustavo. Los que habitamos la universidad nos vamos acostumbrando a la idea de que mover la universidad es un trabajo muy esforzado y tedioso, porque es como una mole, así que muy torpe y lenta. Llevar adelante un proyecto y que el proyecto se concrete es como... Entonces, en vez de hacer un proyecto, hice como 6 proyectos. Bueno, uno salió, que es este. Así que feliz por eso, porque se me ocurrió proponerle a un grupo de colegas jóvenes que se hiciesen cargo del trabajo, de seleccionar los manuscritos, de hacer todo el trabajo editorial, que es un montón de trabajo. Y eso fue lo que hice mejor, creo. Pedirles a ellos que se sumaran a este proyecto. Así que es algo muy bueno en este sentido. Pensamos la Escuela de Biología tiene muchos años de andar. Es conocida por lo que hacen los integrantes de la escuela, con originalidad, con audacia, con mucha seriedad, y necesitaba realmente formas de presentarse al público, y una de las tantas formas era a través de las publicaciones. Así que en ese sentido me parece que esta ocasión es muy importante para la Escuela de Biología. Y en el caso de Marianela y Daniela, que ya comentarán específicamente, son dos personas que conozco hace muchos años como estudiantes, y que desde un comienzo me sorprendieron por su compromiso con sus propios lugares de pensamiento. Son dos guerreras que no tienen ningún problema, nunca han tenido problema en interpelar al profesor. Eso siempre me encantó de ellas, y que sean ellas las que inauguran esta serie es doblemente hermoso. Así que, bueno, no sé si me salió mal o bien, pero ¿para qué voy a seguir? ¿Me salió bien? No, me quedo acá porque... Aparte que ha sido también una gran experiencia para todos nosotros, ¿no? Nunca antes habíamos encarado un proyecto de estas características, y si bien, como les decía, nos llevó más tiempo del que en un principio habíamos pensado, creo que ha sido
creo que finalmente el haber llegado a este momento de que el texto salga del claustro, del espacio universitario y pueda aparecer en el ámbito, digamos, o sea, de cualquier persona de la sociedad o el público pueda tener acceso a esas investigaciones, ha constituido en su conjunto un desafío de salirnos de los límites o de las prácticas academicistas, disciplinares, hacia justamente una relación de conversación, de diálogo con las personas con las que cotidianamente usamos, digamos, o sea, el poder salirnos de la universidad con este proyecto ha sido para nosotros un desafío, digamos, social, que ha sido muy gratificante también para todos. Ahora Marcia va a hacer una presentación de cada uno de las autores. Sí, bueno, me toca presentar a las autoras. Vamos a comenzar con Marianela. Marianela Gamboa es licenciada en Arqueología por la Universidad Nacional de Catamarca, es diplomada en Género y Movimientos Feministas y en Feminismo Comunitario con principios populares del arte del llama de la UNCUS. Desde el 2019 se desempeña como docente en el Instituto de Educación Superior de la provincia, ISAC, y en el Gobernador José Cubas. Es estudiante avanzada del doctorado de Ciencias Humanas con mención en Estudios Sociales y Culturales de la Facultad de Humanidades de la UNCA. Durante sus estudios de grado se abocó al abordaje de los grabados rupestres de la quebrada de Mirihuaca, en el departamento de Antofagasta de la Sierra, Catamarca, donde realizó su tesis como parte del proyecto arqueológico Mirihuaca. Ha participado en diversos proyectos de investigación, tanto en la Escuela de Arqueología como en la Facultad de Humanidades de la UNCA y en otras universidades del país. Fue becaria doctoral del CONICET hasta 2024. Actualmente continúa su labor etnográfica e investigativa como parte del equipo Caída Colectiva de Investigación y el grupo de estudios Espacios Cotidianos y Memorias, orientada al estudio de las implicaciones entre extractivismo y feminismos, registrando la resistencia territorial a la negra minería. Participa de la red de información de difusión sobre arqueología y patrimonio y de la asociación civil Centro de Estudios e Investigaciones en Antropología y Arqueología. Integra el equipo editorial de memoria de la revista Memorias Disidentes, revista de estudio crítico del patrimonio, archivos y memorias, como parte del Consejo Artístico y Creativo. Es fotógrafo independiente, aprendiz de alfarería y activista social. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. El intro, bueno, como decían Gustavo, Marcia y Alejandro, es una reedición, una narrativa distinta que se le da a lo que es el trabajo final de la licenciatura, el cual realicé en el equipo de investigación que dirigía Patricia Escola, que ahora está dirigido por Luisa Gasparotti, que también está integrado por Natalia Santinelli y Lorena Gana, que fueron compañeras, ¿no?, del trabajo que dio lugar a este libro, ¿no? Hoy cuando buscaba, voy a dejar en play un videito que armé con algunas fotos, hoy trataba de encontrar algunas fotografías para ilustrar un poco lo que en la edición del libro no se ve muy bien, que son los grabados que aparecen en la quebrada de Mirihuaca, que es una quebrada que está ubicada, no sé cómo funciona, en Antofagasta de la Sierra. Para quienes no conocen, queda a unos 15 kilómetros de la villa de Antofagasta, al inicio de la quebrada, en la parte de las zonas más bajas del fondo de la cuenca. El río Mirihuaca es contribuyente de la cuenca de Antofagasta. Y en los campos de Josefina Vázquez y de Miguel y Paula Dávalos, nosotros hicimos un trabajo de registrar, de relevar lo que fueron los grabados. No, porque está descargado. Pero bueno, lo que son los grabados con los cuales yo me encontré por primera vez en el año 2015. En el
con mucho apoyo, con mucho amor, con mucha predisposición. Pato me invita a, bueno, a elegir un tema de investigación para que yo haga mi tesis, ¿no? Básicamente yo estaba terminando de cursar las materias y tenía que empezar a pensar junto a una beca SIN también, ¿no? En ese momento, el primer paso en la investigación que a mí me llegó así como, bueno, ¿con qué materialidad va a trabajar la futura arqueóloga, ¿no? Entonces teníamos que elegir con qué. Y la verdad que fue complejo, porque no es un tema con el que yo venía trabajando, ni venía conversando, entonces fue empezar de cero con un trabajo que fue posible gracias a la ayuda en principio de dos arqueólogos que ya venían trabajando con arte rupestre, entre ellos Álvaro Martel, con el que fui a hacer una estadía en Tucumán para que me enseñe a relevar, identificando técnicas, ¿no? Con las técnicas con las que se produjeron los grabados, con Luca Que, porque también me brindó su apoyo ahí como codirector de la beca SIN, y empezar a entender el relato teórico que la arqueología hacía de los grabados rupestres y sobre todo de las pinturas, y empezar ahí a construir, bueno, un marco propio, pensando desde Antofagasta, que es una región en donde la arqueología ha producido una cantidad de discursos y de narrativas que se han instalado, como, bueno, esta es la historia de Antofagasta, y así ha sido de tal año a tal año, y de tal época a tal época, y las transiciones entre periodos se deberían notar en el arte rupestre, ¿no? Entonces una se encuentra con todo eso, y con eso fuimos a hacer el relevamiento con Leti. Nos desprendimos de una campaña más general en la que participábamos varios, nos fuimos una semanita un poco más a hacer ese relevamiento, y bueno, ahí también fue un poco el momento en donde empecé a entender que hablar de grabado rupestre no sé si me era muy cómodo, hablar de arte rupestre no terminaba de significar que aquello que se vivía ahí, ¿no? Realmente para mí son presencias, no sé cómo ponerlo en palabras. En el libro creo que hacemos el intento de hablar de que hay una presencia de estos seres que están en las piedras, pero que acompañan el estar en la quebrada, y la presencia de ellos en la quebrada regula, ¿no? El por dónde caminar. Fuimos identificando qué seres antropomorfos aparecen en qué espacio. Pudimos, entendí yo, o eso interpreté yo, que había distintos espacios para cada presencia, ¿no? Los bloques sueltos que están en el camino, como esos que aparecen ahí, tienen la mayoría de los grabados rupestres aparecen en esos bloques, y después hay otros espacios que yo definí como espacios de encuentro, que son como unos corrales mucho más amplios, con el parallón en donde están los grabados, que bueno, como un arte un poco más entre lo público y lo doméstico, ¿no? Un espacio más resguardado para las personas que concurrieran en el espacio. Y después dentro de las casas aparecen otros motivos también, que durante lo que llamamos el periodo formativo, con una presencia un poco menos densa, y ya hacia el periodo tardío, con una presencia mucho más significante de grabados antropomorfos. Son uno de los últimos bloques que aparecen en las fotografías, con una densidad de grabados muy amplia. Entonces nos dedicamos con Leti a hacer el relevamiento de uno por uno de todos los motivos antropomorfos, describiendo si la patita es para arriba, si la patita es para abajo, si tiene bracitos, si no tiene bracitos, si tiene tocado, si no tiene tocado, si está en relación con otros motivos, porque eso es lo que en la arqueología define su pertenencia cronológica, ¿no? Carlos Achero ha sido un investigador que trabajó en profundidad en la arte rupestre de Antofagasta y definió unas características estilísticas para entender en relación al paisaje la presencia de estos motivos y darle una cronología. Entonces yo me encontré como en una encrucijada entre lo que la arqueología decía y proponía y cómo una interpreta y cómo pone en relación su mirada sobre el territorio. También en el año 2015 que empezamos a hacer el trabajo de investigación, como decía Marcia, yo formo parte de movimientos sociales en Catamarca, de derechos socioambientales, en contra del avance de la megaminería,
y en Antofagasta se empezaba a ver como un movimiento de la avanzada minera, y a mí no podía desentenderme de cómo estaba pensando la parte social de la presencia de distintas personas defendiendo los territorios en distintas partes de Catamarca con cómo se entendía el territorio hace 5.000 años, hace 3.000 años, qué relación tiene con los recursos, ¿no? Justamente una de las cosas que intento hacer en la tesis es sacar la idea de recurso que está tan anclada en el lenguaje arqueológico y empezar a pensar en bienes comunes y cómo en la quebrada de Mirihuaca la presencia de estos seres habla de una producción, de un cuidado y de la reproducción de esos bienes comunes para la subsistencia y la vida de comunidades que habitaron desde hace 5.000 años esa quebrada y que habitan hasta el día de hoy, ¿no? Entonces el libro para mí está como dividido en dos. Como la parte netamente metodológica y arqueológica del relevamiento y la descripción densa de esos grabados y de las técnicas y de las modalidades estilísticas a las que pertenecen, y todo un análisis cuantitativo de la presencia y de la cantidad, y si eso nos habla de algunas interpretaciones que podemos hacer sobre por qué hay presencias y ausencias en los espacios que son domésticos y que son públicos. Y otra parte, que es la parte tal vez más epistemológica o más teórica del libro, que es, bueno, cuáles son los marcos de inteligibilidad que tenemos nosotros para comprender estos seres que nos acompañaron en ese relevamiento durante esa primera campaña, una segunda campaña en el 2017, y hoy en día, que para mí siguen estando presentes en mi cotidiano y han marcado mi forma de entender la arqueología, la vinculación entre los humanos y otros seres que tal vez no podemos comprender como humanos, sino como bueno, seres no humanos. En el libro, yo después lo leía, bueno, una serie de años después, es muy gracioso, porque dice cosas que capaz que ahora ya no estoy de acuerdo, pero no sabía cómo ponerlo, y una de las cosas que describo en el libro es como los nombro, es lo humano hecho cuerpo en las piedras. Y hoy lo pienso y en ninguna parte del libro está explicado qué es lo humano hecho cuerpo en las piedras, ¿no? Como no hay una definición, pero reaparece y lo pongo entre comillas un montón de veces para no decir antropomorfos. Para no decir, porque esta idea del antropomorfo es que, bueno, que el grabado que está en la piedra es semejante al humano, ¿no? Y no poder salirnos a pensar la semejanza con lo humano me costaba mucho, ¿no? Y incluso hoy lo pienso, y en esa decisión metodológica de solo trabajar con los antropomorfos, nos perdimos la relación con otros grabados que están en conjunto. Algunos antropomorfos que están en soledad, pero hay otros que están en relación con intermedios, que están en relación con otros motivos, ¿no? Y nosotros en esa decisión de solo relevar los antropomorfos porque es mucho, porque hay que achicar la muestra, un montón de decisiones metodológicas de la ciencia, bueno, cortamos ahí, ¿no? El relevamiento en conjunto de una relación que manifiestan los seres en piedra con otros seres, incluso, ¿no? Con los seres animales y las plantas, incluso, que también aparecen en los grabados. Entonces, bueno, hoy pienso que el libro fue un desafío en la idea de intentar trasladar un lenguaje que no sea leído por otros colegas de la arqueología, que también es un peso que lo lean otros colegas, pero bueno, cuando lo queremos presentar, no sé, que mi mamá me manda un mensaje que me dice: estoy leyendo el libro, y yo digo, ay, ¿qué entenderá? Pero ¿qué digo ahí? ¿No? ¿Qué entenderá alguien que tal vez no viene de la arqueología? Así que para mí fue un desafío intentar hacerlo, pero bueno, también es como la espera de la evolución de quienes lo lean, para dialogar, ¿no? Porque la idea de que solo los arqueólogos tenemos la capacidad de interpretar la presencia de los seres de piedra y datos, bueno, un montón de datos y explicaciones. Yo creo que hay una limitación ahí en nuestra visión, y que como uno se quiere desmarcar, estamos un poco formateados con lo aprendido. Bueno, ahí aparecen Padre Leti, Miguel Nábalo, ¿no?
años re largos de estar editando un libro de idas y vueltas de correcciones de Marcia y de Marcela, que todo esto fue trabajo de Honor y demás, ¿no? A Alejandro se le ocurrió la idea, pero después nos puso a trabajar a las chicas y la verdad que fue un trabajo que valoro mucho en la dedicación que tuvieron las chicas, aparte para acompañar todo el proceso de trabajo con la editorial, que es otro trabajo más, seguir los pasos del libro, hacer las impresiones de prueba, que salga, que se termine de efectuar, ¿no? Entonces eso fue un trabajo en conjunto, también con quienes me acompañaron en el proceso de tesis, que Patricia Juárez fue la directora y Nati Sentinelli, mi codirectora, quien estuvo también ahí acompañando cada decisión, cada pregunta, haciendo las preguntas necesarias. Bueno, fue una fortuna trabajar con mujeres, en un equipo dirigido por mujeres, ejecutando proyectos con mujeres, en campañas con mujeres, encontrando una forma también de trabajo muy distinta de las que había experienciado antes y de las que experiencié después también, porque yo después de que terminé el trabajo de tesis me fui del proyecto, también ¿no? Una pasa por los proyectos, hace y agradezco se dejara hacer por parte de Patricia, y bueno, que me hizo ahí con total confianza que pudiera tener un trabajo que hoy sigue, ¿no? Con Marina, ¿no? También, como ahí soltar la idea de pertenencia que suelen tener los arqueólogos con los sitios, con los territorios, y decir, bueno, este es mi tema, mi sitio, mi quebrada. Bueno, no, la quebrada es, y una pasa, y piensa, y conversa como seres, y bueno, hoy acá en el libro una conversación, un intento de conversación con esos seres, que creo que puede haber muchas otras. Bueno, eso, no sé qué más decir. Así que gracias. De tu experiencia y de lo que sentiste y viviste estando ahí, ¿cuánto sentís que quedó plasmado en el libro? O lo que te quedó, digamos, por comunicar, por decir. Muy poco, la verdad. Creo que en el libro quedó plasmado como la parte de la información que podemos sistematizar como un lenguaje más técnico, pero la verdad que de la experiencia más en términos sensoriales, de la percepción y de lo emocional, incluso también, ¿no? de lo que vivimos en esa campaña, la mira la letra, porque fue un desafío muy enorme y a la vez para mí hubo pequeños momentos de lo que pasó en esa campaña que a mí me marcaron en mi manera de entender también la cuna, ¿no? Para los que venimos afuera, yo no soy de Catamarca, soy santafesina, así es la tierra allá, y una mira para allá y sale el sol y mira para acá y se pone el sol, ¿no? Y cuando llegué a Catamarca, bueno, empecé a conocer otro paisaje, otro territorio, otra forma de entender la tierra, muy distinta. Trabajé los primeros años en Laguna Blanca, lo cual fue como primer acercamiento a la cuna y también fue como romper todos los esquemas de lo que uno entiende. Y en Mirihuaca fue muy solitario ese proceso porque estábamos las dos con Aleti en el relevamiento y pasaron cosas con los seres que yo se las adjudico a ellos, ¿no? Desde soñarlos, desde las limitaciones en el
terreno, los frenos, se esconden. No sé, digo, había días que pasábamos y no estaban, y no los encontrábamos, y después a los días aparecen, y es como una danza que tienen, ¿no? De hecho lo soñé bailando alrededor de la carpa, fue todo como una experiencia muy emotiva o sensorial, o de un montón de información, que eso no está en el libro, ¿no? Como no es académico. Contar que soñaste cosas, y que te dijeron cosas, y te hicieron cosas. Me robaron la campera, me desmontaron el colchón, digamos, me pusieron muchas barreras para que el trabajo se pueda hacer, ¿no? Como hubo que pagar cosas. Tuvo un costo. Sí, justo te iba a preguntar si pensabas, a partir de esto que estamos escuchando, retomar todas estas reflexiones posteriores a lo que vos pensaste en la tesis, quizás. La verdad no lo había pensado hasta el otro día que tuvimos la primera presentación de la UNCA del libro, cuando yo terminé la tesis hice así, una se les hace, y cuando fue lo del proyecto editorial como bueno, hay que hacer esto y bueno, como más un trabajo. Y la verdad que ahora sí pienso, y sí me pasó cuando lo vuelvo a leer, que claro, esto que me preguntaba ella, hay cosas que no están acá y que no sé cuál sería la forma de narrarlos, ¿no? Como, o si quiero también exponerlos hacia el público, pero sí me quedo pensando en eso que pasa, en aprender a no sé cómo decirlo, pero habitar, transitar, porque habitamos por periodos cortos, una base que da 20 días, un mes, 45 días y se vuelve, y después vuelve a ir y va y viene, y la gente que habita la cuna, bueno, que tiene un tiempo muy distinto al que tenemos nosotros cuando vamos en plan campaña a hacer un montón de cosas, ¿no? Una de mis decisiones como arqueóloga no es cavar, me interesan los diálogos más con las comunidades, con la gente que habita los lugares, creo que hay mucho conocimiento ahí y mucho por aprender, y yo creo que nada, aprender los tiempos no sé, veo La Vega y pienso en las veces que tuve que aprender así de golpe lo que es La Vega, ¿no? Y no hundirme en La Vega y que no te traiga La Vega y que no te lleve el viento y no sé, como lidiar con todos los elementos y agentes y seres que habitan la cuna. Siento que no soy yo la que tiene que hablar de eso, ¿no? En mi experiencia también como alguien que viene de afuera. Y hace un rato justo presentaba el libro una chica Rosa del Peñón y decía que es la primera escritora del Peñón que habla del Peñón, ¿no? Y yo decía, claro, somos un montón hablando de Antofagasta, que nos vivimos en Antofagasta, no habitamos en Antofagasta, y bueno, nada, creo que no, por ahora no. Eso. Un poco volver sobre esto que decía Mario, que, bueno, sí, es como que los textos envejecen respecto a nuestro propio pensamiento, o sea, de la medida que uno lo escribe, es como que los textos se vuelven otros, ya no nos pertenecen, ¿no? O sea, y nuestro pensamiento sigue desarrollándose y seguimos cambiando, y nos pasan cosas, y es como que los textos por ahí envejecen respecto a nuestro propio pensamiento. Y en ese sentido, por ahí, quería preguntarte, digamos, o sea, pasado este tiempo, más allá del proceso de traducción que significó traducir un texto académico a un texto para el público, digamos, pensando en otro sujeto, en otro lector, ¿cómo pensarías este libro respecto, un poco volviendo sobre esta idea de lo común, del cuidado de lo común, respecto al contexto actual de lo que está pasando en el trabajo? O sea, si te parece que el libro tiene algún potencial político, digamos, o sea, en el sentido que yo pienso es un texto que entra en contradicción con muchos discursos hegemónicos, y creo que más allá de que hayan pasado todos esos años y que haya tenido esta distancia, yo creo que
reivindicar y de defender el territorio, y yo me preguntaba si los grabados podían contar una historia de cómo el territorio se define por prácticas que los humanos hacemos con el mismo territorio, transformándolo, modificándolo. Digo, hay una intervención sobre la piedra que implica una construcción de naturaleza, una construcción de paisaje, una construcción de territorio que es para dialogar con un otro, ¿no? Con un otro que viene de afuera. Y en ese sentido, yo creo que la parte política del libro es la comprensión justamente del territorio, de los seres, de lo que se llama recursos, ¿no? De los bienes comunes y de cómo son necesarios para la vida y cómo hoy son amenazados y devastados y saqueados por las políticas empresariales y estatales que, lejísimo de honrar la memoria ancestral de estas tierras, que hacen desconocerlas, ¿no? O narrar una historia de los pueblos que sea al servicio de esas discursos hegemónicos. Entonces, creo que también la arqueología ha tenido un rol muy importante en bancar o en apoyar esos discursos. Y bueno, hacer arqueología contrahegemónica a través de contar esas otras formas de entender el vínculo con los bienes comunes, con las formas de habitar, con las formas de entender la vida desde lo común. Yo, bueno, releía hace unos días y yo cito un autor que lo había dejado leer y que ahora lo volví a buscar, que es Roberto Espósito, un italiano que habla de la idea de la comunidad. Y lejos de pensar la comunidad como esas características que nos unifican a todos y que nos hacen parte o sentido de pertenencia, él dice que la comunidad, lo que encuentra la comunidad, lo que hace la comunidad, es un deber común, ¿sí? Un deberse a algo que no es yo mismo ni un ideal, ¿no? Sino un deberse a la comunidad en términos de deberse al territorio. Y pensaba en eso, ¿no? Como yo siempre un deber, como arqueóloga, como profesional, me debo a los pueblos que son con los que trabajamos y son los que construimos, que son defensores de la tierra, ¿no? Así que sí, creo que sigue estando eso. Creo que, bueno, continúa, tal vez con otras palabras, con otros autores, uno va ahí encontrando gente con la que apoyarse para defenderse en la academia, pero sí, me hace sentido. Justamente está contenida esa idea de otras lógicas espaciales, otras lógicas territoriales, otra relación con la naturaleza. Yo creo que por ahí justamente eso, el contenido político, por eso está como encubierto dentro del libro, pero sin embargo puede ser puesto en diálogo con todo el gran discurso de la minería, que justamente ahora se ha instalado con esta reserva de la sociedad, y que justamente presupone otras lógicas totalmente contrarias a las que se da cuenta en el libro. Incluso hoy en arte rupestre actual sigue hablando de eso. ¿Alguna otra pregunta? Un minuto. No hace mucho. Ahí está. Va a ser minuto. Gracias.
Pero me parece muy importante la posibilidad de que la universidad nos abra el espacio a estas investigaciones que por ahí no podrían llegar a un público común si no hubiera sido a través de este medio, a través de la posibilidad de adaptar la investigación científica, no solo en cuanto al vocabulario, sino a la manera de hacer más amigable el libro para que todo el mundo lo pueda leer y pueda apreciar el trabajo que hay detrás. En mi caso, no me desentendí de la arqueología durante mucho tiempo, pensé que no iba a recibirme porque fui mamá de 2 niños y me dediqué a otra cosa. Y de pronto surgió la necesidad de volver a retomar mis estudios, que en realidad me faltaban unas materias y la tesis. Así que fue un desafío muy grande iniciar mi investigación porque no contaba con el apoyo de un equipo de investigación y me encontraba lejos, en realidad, cuando uno está lejos de los espacios académicos, por ahí pierde las conexiones, pierde, digamos, el ejercicio de la lectura, del análisis, y son cosas que al momento de encarar una investigación ha sido un enorme desafío y bueno, por suerte he tenido gente a mi alrededor que ha apoyado de manera muy cariñosa, mis hermanas, mi familia, bueno, mucha gente que ha logrado alentar para poder terminar la licenciatura. Este libro es el resultado de una investigación que ha durado más de 2 años, inició en el 2017 en Atalaya, y ha estado orientada a estudiar los misachicos. Para los que no conocen, los misachicos son una fiesta de religiosidad popular muy común en el noreste argentino y que son muy particulares, sobre todo imprimen en el cuerpo experiencias muy impresionantes para aquel que las puede vivir. Bueno, esta tesis estuvo dirigida por Martín Orgaz y bueno, ha abordado varios misachicos, y un montón de articulaciones que se dan entre los distintos oradores. Casi todos los misachicos están ubicados o se desarrollan en el departamento de Andalgalá, salvo uno de los que se analizó que se encuentra en Belén, en el límite con Andalgalá. No solo el área de trabajo ha contemplado lugares específicos en donde están ubicados los moratorios, sino también los recorridos de las peregrinaciones que dichas imágenes hacen en el espacio para conectarse unas con otras. En mi caso, cuando decidí qué investigar, no solo me encontré con estos desafíos que tienen que ver con el apoyo o no de tener un equipo de investigación, sino también con la necesidad de escribir algo o de hacer una investigación que pueda dar cuenta de la situación de Andalgalá, una situación de urgencia que vivimos con la melancolía. Bueno, particularmente yo milito desde que soy muy chica, desde que voy a la secundaria, en Autoconvocados por la Vida y luego en la Asamblea de la Garropa. Así que quería hacer algún trabajo que pueda reflejar alguna de la situación de violencia que estábamos viviendo o que pueda contar los vínculos que tenemos las personas, en este caso Andalgalá, con nuestro espacio de vida, que puedan mostrar que no solamente la naturaleza y el entorno vivido nosotros lo vemos como un recurso, sino que está cargado de significados y que son construidos a través del diario vivir, del cotidiano vivir, y que tienen que ver con el río, con el cerro, con todos esos significados que se tejen cuando las personas habitamos un espacio. Entonces, si bien cuando elaboré el objetivo de mi investigación tenía que complementar con requerimientos académicos, en realidad el objetivo de la investigación estuvo más vinculada al domicilio real de mi vida, a donde estoy habitando.
Estado y los gobiernos nacionales han continuado y han profundizado a lo largo de estos años las lógicas coloniales y conciben a la naturaleza y a los espacios de vida como recursos, hablan de desarrollo, hablan de progreso, de regalías, de números, y ven a nuestros entornos naturales como objetos que pueden ser plausibles de ser apropiados, explotados para satisfacer las necesidades o de la industria o de la ciencia. Y se ignora de esta manera y se niega y se reprime no solo los reclamos que las comunidades tenemos ante la amenaza de nuestros espacios de vida, sino que también se niegan los significados que se tejen en ese constante habitar. La afectividad, la memoria, las maneras de vivir, los saberes, las maneras de conocer, las prácticas cotidianas y ancestrales. Y no solo eso, sino que al romper nuestro espacio de vida, al impactar negativamente, a contaminar, a poner alambrados, a cercenar nuestro espacio, también se cercenan las posibilidades que nosotros tenemos de poder continuar esos saberes, de poder continuar esas prácticas cotidianas, esas relaciones que nosotros tenemos con el espacio habitado, que son fundamentales para poder construir significados. En este caso la ciencia no ha permanecido ajena a él. Cuando me tocó hacer, antes de poder elegir el tema que iba a hablar, que iba a hablar, me puse a leer mucho, y me di cuenta que había muy poca bibliografía o muy pocos trabajos exhaustivos arqueológicos sobre el área de la galáctica. Y los pocos trabajos que empezaban a gestarse para ese momento tenían que ver con los estudios de impacto arqueológico financiados por las mineras para poder realizar un trámite burocrático que es darles el ok a las empresas para poder seguir realizando sus distintas etapas de trabajo. Entonces me empecé a preguntar qué tipo de significados se plasman en esos trabajos, a dónde están las personas, a dónde está lo que yo vivo y vivencio como andalgalense, lo que le enseño a vivir a mis hijos. Y me di cuenta que no, que justamente la arqueología sigue reproduciendo esas lógicas coloniales, en donde la naturaleza se sigue viendo como un recurso, como un objeto, donde los espacios son simplemente espacios cartográficos posibles de medir y nada más. Entonces yo me miraba no como arqueóloga, sino como andalgalense que vive y experimenta todos los días esa otra manera de vivir. Entonces la ciencia no permaneció ajena, sigue reproduciendo y de esta manera sigue legitimando el discurso capitalista, colonial, de despojo de nuestros territorios. Entonces, justamente creo que más allá de las descripciones o no, o la importancia académica que puede tener la investigación de un Chico, el trabajo, o yo veo personalmente la importancia del trabajo radica en poder mostrar aquellos significados que se tejen a través del cuerpo, a través de vivir, en este caso, en el ejemplo de los misachicos, pero que se puede trasladar a todas nuestras experiencias cotidianas, no solo en Andalgalá, sino en todas las comunidades en las que nos toca más de cerca poder vivenciar el espacio y el entorno habitado. Por ahí capaz que en una ciudad es mucho más diferente, pero bueno, uno va al río, los lleva a sus hijos, les enseña sobre los diluvios, y todo eso se posibilita viviendo, compartiendo con el entorno, experimentando con el cuerpo. Entonces, bueno, la idea o el objetivo creo que fundamental, más allá de poder expresar un objetivo general que cumpla con las normas de un trabajo de investigación, mi trabajo ha sido motorizado por ese objetivo. En cuanto a lo metodológico, bueno, esa parte siempre es muy aburrida, uno lee una tesis y es muy aburrido explicar, discutir lo epistemológico, lo metodológico, pero en este caso creo que es importante porque más allá de las discusiones que pueda haber en torno a la observación etnográfica, a la participación, al registro, a las entrevistas, en mi caso, a pesar de ser andalgalense, a mí me atravesó la tesis. El proceso de investigación me atravesó, más que el proceso de escritura.
montón de cuestionamientos que tenían que ver no solo con la religión, con la manera en la que yo me relaciono con los santos, sino también en los vínculos que fui tejiendo a lo largo de ese proceso de investigación. Y la posibilidad de haberlo vivido me posibilitó reflexionar sobre la importancia que tiene experimentar con el cuerpo a través de lo sensorial, de lo afectivo, y a mí me atravesó mucho en ese sentido. Durante el proceso de investigación no solo he registrado toda la secuencia celebrativa de los misachicos, sino que también he realizado entrevistas y conversaciones en las cuales he logrado conocer gente maravillosa que me ha abierto la puerta de sus casas, que bueno, me ha tocado hacer un montón de cuestiones que yo no me las imaginaba haciendo, como limpiar un baño de un oratorio, cosas que uno dice, se imagina en una investigación científica, se imagina a alguien sentado en un escritorio o tomando registro, y no, a mí me tocó limpiar el inodoro de un oratorio, o dormir en un lugar donde no estaba muy cómoda, o servirle a la gente la comida, porque bueno, yo fui pensando en conversar con una persona que era la síndica para poder tomar registro de un misachico en concreto, el misachico de la Virgen del Agua Amarilla de Yacochulla, y yo me imaginaba que iba a tomar, o sea, miren, que iba a tomar nota o iba a sacar fotos, y no, y la mujer obviamente no me miró a mí como alguien que estaba investigando, me miró a mí como alguien que iba a aprender a hacer otra cosa, era aprender sobre el misachico. Entonces me dijo, bueno, vaya a lavar el baño, sirve el mate cocido a la gente, y yo me olvidé por un momento, por muchos momentos, qué es lo que estaba haciendo. Y fui a experimentar sin querer queriendo lo que después ha sido lo que más ha nutrido el proceso de investigación, que era ser parte. Yo no me sentía parte en ese momento, es más, no me sentía con la... Una vez una mujer me dice, levante las andas de la Virgen. Pero yo digo, si yo no voy a la iglesia, porque tengo muchos cuestionamientos sobre la religión católica, no me sentía con el permiso de poder levantar las andas. Y la señora me retaba, me decía, levante las andas. Y bueno, yo levantaba las andas y me hacía todo un cuestionamiento sobre mis creencias. Y fue muy fuerte, porque yo nunca pensé que eso me iba a suceder. Y me sucedió. Y me olvidé que estaba haciendo investigación. Y de pronto me encontré yendo a otro misachico que me llevó otra señora en medio de los cerros, caminando 2 días por el medio de los cerros, que yo nunca pensé que iba a hacer eso, y vivir siendo andagarense lugares y espacios a los que hoy les doy otro significado. Inclusive me ha topado con mis propios orígenes, porque en uno de los misachicos salía del cerro Atajo, caminando por el cerro hacia Luis. Una mujer que conozco se acerca y me dice, los lugares tiran. Ah, sí, porque acá dice, de acá no tatarabuelo. Entonces me dejó pensando, digo, qué impresionante que todo eso me estaba pasando. Así que terminé sin querer queriendo caminando por las mismas sendas que mis tatarabuelos habían caminado. Entonces fue muy fuerte realmente, muy fuerte en ese sentido. Pero a la vez también esta investigación me tocó con un montón de desafíos que tenían que ver con lo cotidiano de una investigación que nunca se plasma en una tesis, que tiene que ver con los desafíos de, por ejemplo, en mi caso, tratar de conciliar mi poco tiempo y pocos recursos para poder hacer una investigación, para poder tratar de encajar como si fuera un rompecabezas todas mis actividades como mamá, como trabajadora, madre soltera que llevaba toda una casa encima sola, y por el desafío de trasladarme a otros lugares, aprender a manejar. De pronto me encontré en un Renault 12 viejo y con un montón de mañas, yendo por lugares donde nunca me imaginé que me iba a meter, haciendo cosas que nunca pensé que iba a hacer, tratando de ahorrar para poder pedir permiso y poder cubrir esa
faltantes económicos, que creo que nunca no se cuenta eso en una investigación y que sí hacen a la riqueza también del proceso, porque hablan también de las mismas superaciones que en el caso de una mujer que es madre logra sortear, y creo que yo he salido fortalecida desde ese punto y ha logrado darle mucho más fuerza a lo que quería contar. Bueno, el libro está organizado en 4 capítulos, en donde se ha tratado, o hemos tratado de hacer lo menos aburrido posible, o lo más ameno posible de la lectura en cuanto a las discusiones teórico-metodológicas, epistemológicas, para poder, para que la gente pueda leer y no sentirse ajeno al discurso. Pero creo que también es importante porque de las lecturas se rescatan muchas ideas en todos los trabajos que tienen que ver con los pensamientos o las maneras de conocer que uno muchas veces aborda en las investigaciones, que a veces no se terminan plasmando. A veces uno cuenta una cosa en la parte teórico-metodológica, cuando uno lee el resto de un trabajo no se plasma. Bueno, yo intenté que eso pueda plasmarse, retomando algunas propuestas de la arqueología, de la antropología del paisaje, para tratar de cuestionar esta idea de que la naturaleza no es un simple recurso, sino que es parte, somos parte de las personas, de esa relación, y en esa relación en donde se construyen no solo los significados, los lugares, sino también las personas mismas. Y ahí he retomado, creo que un concepto muy importante, que es el concepto de caminar, por eso el título del trabajo, Andar Memoria. Le di mucha importancia al acto mismo corporal de caminar en los misachicos. El misachico solo puede entenderse si uno participa, si uno es parte del lugar, de la experiencia. Y es a través de la experiencia sensorial que se logra vivir de otra manera los misachicos. Yo creo que por ahí, cuando hacía un análisis de la bibliografía que habla sobre las celebraciones, casi todos los autores plantean a los misachicos como si fueran una simple peregrinación. Y en realidad los misachicos no son una simple peregrinación religiosa, sino que involucran un montón de prácticas, de significados, de relaciones y de vínculos que no tienen que ver con lo estrictamente religioso, sino que tienen que ver con la manera en que las personas, a través del cuerpo, van construyendo sus lugares. Es muy curioso que casi todos estos misachicos estén, o mejor dicho, sus oratorios de estas imágenes santas, estén ubicados en parajes súper alejados, muchas veces inaccesibles, como por ejemplo el oratorio de la Virgen de Cerro Atajo. Y esto es llamativo porque cuando se realiza un misachico, en el caso de estas celebraciones que me tocó analizar, o participar, o vivir, todas las familias, generaciones completas, 4 generaciones, se trasladan a esos parajes deshabitados para poder volver a vivir lo que vivieron sus ancestros. Entonces los misachicos no solo hablan de la expresión religiosa católica de celebrar los imágenes, sino también la posibilidad de reactualizar un montón de prácticas que tienen que ver con lo ancestral, con la familia, memoria, maneras de transitar un espacio, un lugar. La gente cuando va hacia los misachicos y lleva a sus hijos pueden vivir y formar parte de lo que alguna vez fueron parte año tras año sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Entonces cuando uno transita las fiestas en la peregrinación por los cerros, los niños no solo en el juego aprenden sobre respeto hacia la imagen, sino aprenden sobre yuyos, aprenden sobre lugares en donde van a pasar las cabras, aprenden sobre los puestos en donde sus abuelos han estado trabajando y ya no están ocupados más porque están deshabitados. Pero hay una necesidad de volver a esos lugares, porque uno piensa, bueno, podrían hacer las celebraciones en el centro, donde está la población ahora, donde están las familias, pero hay una necesidad de volver. Y
y hay una necesidad de volver a construir esos espacios. O sea, año tras año con los misachicos se construyen nuevamente significados de espacios y relaciones. Y las imágenes no son concebidas como la religión católica, como una imagen simple de una Virgen de los Santos, sino son concebidas como miembros de la familia. Se las viste, se las acaricia, se les habla, y se construye un vínculo muy diferente al que se construye desde la Iglesia Católica. Bueno, también en el trabajo se puede, si bien todos los misachicos se pueden vivenciar, son únicos en cuanto a su historicidad, sus singularidades, casi todos, yo he podido ver que hay una serie de ritos que se van aprendiendo, que se secuencian, que forman parte de casi todos los misachicos más o menos parecidas y que tienen que ver con cómo se organiza y cómo se celebra esa imagen. Y en todos ellos está presente no solo la familia y el lugar, en esas relaciones, sino también está presente la música y está presente el caminar y el tránsito. Es una fiesta que se da en movimiento, en constante movimiento. Y en muchas de las prácticas, y esto nos invita a poder seguir investigando, tienen, según mi parecer, una raíz ancestral, una raíz prehispánica, como por ejemplo el uso de la flauta de ala de cóndor, el desempeño de la caja, inclusive el consumo de bebidas alcohólicas. En ese proceso del caminar y uno se pregunta, termina siendo como a mí me pasaba que cuando volvía de los misachicos en mi cabeza tenía el ruido de la marcha y era como que mi cuerpo estaba ahí. Entonces se produce como también a través de la sensorialidad, de lo sonoro, del movimiento del cuerpo en conjunto, de los olores, del desafío básico que implica caminar. Se produce un aprendizaje único sobre el espacio, sobre el lugar, que creo que de manera implícita se busca, o las familias buscan, que pueda volver a imprimirse año tras año en los cuerpos de los niños, en los cuerpos de los jóvenes, en los cuerpos de los ancianos. Bueno, en realidad este trabajo es el inicio de algo que pueden retomar muchos investigadores que puedan interesar en este tema, porque deja mucha tela para cortar. Es simplemente el inicio que puede invitar a otros investigadores, no sé yo, pero porque bueno, hoy estoy muy ocupada con otras cosas, pero abre la puerta para, por ejemplo, seguir indagando sobre los vínculos que se tejen y las relaciones que se tejen con las imágenes, más allá de lo religioso, con la importancia de lo sonoro, con la musicalidad. A mí me pasó que hubo un momento que, a medida que uno va investigando, uno quiere irse por ciertos sectores o por ciertas sendas, y se encuentra uno con límites que tienen que ver con la escasez de información, que tienen que ver con que muchas veces uno piensa que va a ir a un lugar y va a sacar esto de acá. No sucede así. En el proceso de investigación suceden cosas impensadas. Y a mí me pasó que en el caso de la flauta de ala de cóndor, tuve la dicha de ver a uno de los dos últimos flautistas de ala de cóndor. El libro está dedicado a uno de ellos, Gerardo Flores. Yo recordaba que en mi infancia había visto a un misachico con la flauta de ala de cóndor. Y me puse a investigar y obviamente encontré un tope en cuanto la idea era irnos por el lado de la musicalidad de los misachicos, tratando de vincular las prácticas presentes con prácticas prehispánicas. Y obviamente me encontré con un montón de límites, pero me parece también importante que en algún momento se pueda retomar esta parte, porque lamentablemente queda un solo flautista ya muy viejito, ya los misachicos, como se reactualizan año tras año, pues ya tienen el acordeón y le dan los flautistas. Inclusive se ha perdido la flauta de ala de cóndor, no se toca igual que una flauta dulce, una flauta común. Y obviamente que el aprendizaje se da
el momento en el cual se hace misa chica. O sea, los flautistas han aprendido a tocar la flauta en los misa chicos. Inclusive los niños que tocan la caja lo hacen, hay niñitos muy pequeños que aprenden en el misa chico. Entonces, en algún momento estaría bueno que alguien lo pueda retomar, el desempeño en el tema de la flauta y los orígenes de la flauta de ala de fondo. Ay, perdón, estoy muy desorganizada. Pero bueno, hay muchas cosas que... a mí me tocó volver a leer, no pude volver a leer completo el libro por una cuestión de tiempo. Pero me pasó que me volví a encontrar con un montón de preguntas, cuestionamientos nuevos. Bueno, vuelvo a plasmarlo acá pero si bien los textos se vuelven antiguos, siempre invitan a volvernos a preguntar un montón de cosas, no solo del proceso de investigación, sino de temáticas a abordar. Y creo que está bueno volverse a leer desde la distancia física y emocional que tiene la investigación. Pero bueno, no sé si más o menos estuvo claro. Perdón, yo no estoy acostumbrada a hablar, así que les pido disculpas si fue un poco tedioso, desorganizado el discurso, pero bueno. Estaba muy nervioso. Me pasó eso, también encontré un paralelismo, pero creo que en el acto, en moverse, ¿no? Porque lo que se mueve no se mueve, ¿no? Y creo que sí, justamente en la caminata, no sé si es casualidad, pero también hay una importancia de la música y del movimiento, de la expresión corporal, de estar con otros, de vincularse, de poder, el movimiento le da vida no solo a las maneras que uno tiene de apropiarse del espacio, sino le da vida también en este caso a los reclamos, a la memoria, a la pertenencia a un lugar. Sí, yo creo que sí. Es una forma de habitar desde la resistencia, ¿no? Como caminar por la vida. Yo quería, no sé, no tengo muchas preguntas, pero puedo decir alguna cosa. Gustavo decía, cuando habló que los libros envejecen, y a mí me da la impresión de que no, en principio no. La mala noticia es que lo que envejecemos somos nosotros. Y pensaba
esta presencia de los santos, de los oratorios, de los movimientos, durante tiempos tan largos que pasan las generaciones, y la idea, o una de las tantas ideas, es relacionarse con estos seres que siguen estando ahí y van cambiando las generaciones, ¿no? Porque las nuevas generaciones tienen que seguir relacionándose con los mismos seres que habitan el territorio. Y lo mismo pensaba con los seres de piedra de Huaca, ¿no? Están escritos, están escriturados ahí en la piedra. Y entonces pensaba que cuánta potencia hay en esta forma de conocimiento, de relación que son los mesachicos, en donde la relación no es con la imagen que representa a un santo que está en algún otro lugar, sino que es con el santo que está ahí, de la misma cosa. Y lo mismo pensaba para, bueno, todas las convenciones del arte rupestre tienden a plantear una interpretación de la cosa como representación de otra, ¿no? Y lo maravilloso del título que Vallanera le pusiste a este libro es precisamente bueno, no, son seres, o sea, en sí mismos son seres. No hay otra cosa en algún otro lado, detrás. No hay un significado de lo cual esas cosas son significantes, sino que la relación es con eso. Y eso es muy potente, porque esos seres son muy potentes, porque tienen en principio una cualidad, y es que quedan ahí y los que envejecemos somos nosotros. Y eso les da una potencia enorme, aparte de muchas otras capacidades de las cuales nosotros podemos carecer en buena medida, o no tenerla en la misma medida que la tienen esos seres. Por eso son seres, son santos, son esos seres de piedra, son huacas, ¿no? Creo que en el fondo es lo que pasa con la arqueología en su conjunto, ¿no? La arqueología se basa en el supuesto de que hay una relación de tipo simbólico, de tipo metafórico, entre el resto y el pasado, que no está ya en el resto, pero que el resto significa. Y entonces me parece muy bueno es esta forma que tienen ambas obras de ustedes, es de subrayar esa otra manera de relacionarse con la ruina en sí misma, como un ser en sí mismo, ¿no? Como un resto de un pasado que no está, y que en todo caso la relación es de interpretación del significado. No, que acá la relación es buena, hay que bancarselar la relación, esta otra relación, como un ser más potente, ¿no? Claro que los que nos contás de la señora que te mandaba a limpiar y a servir, y es digamos, la gran oportunidad que te dio de decir, usted está acá para conocer
pero la manera nuestra, y la manera nuestra de conocer, no es que nos va a explicar de qué se trata esto. No, conocerlo va a conocer al santo como es. ¿Y cómo lo va a conocer? La única manera que tiene de conocerlo es relacionarse como nos relacionamos nosotros. Y haciendo todo lo que tiene que hacer uno si quiere ser aprendiz de misa chico. Y eso me parece a mí que es algo muy, muy importante, porque además tiene que ver con lo territorial. Con lo territorial no como un contenedor en donde se desenvuelve la vida social, sino como un conjunto de habitantes entre los cuales los humanos, las personas humanas son unas, hay muchos otros, y precisamente es de eso de lo que uno va por la ruta, ¿no? Y se dirige, la otra vez me fui a Mendoza, ¿no? Entonces tomaba la carretera y iba, cada pocos kilómetros había la presencia de algún dios. A la vera del camino, imagino que más allá habrá muchos otros. Yo simplemente iba a una apreciable velocidad y alcanzaba a ver la presencia de dioses ahí, en una capillita, colgado de un árbol, bueno, con distintas indicaciones, y constantemente, o sea, hay una presencia en Catamarca y La Rioja también, ¿no? Porque continuaba con La Rioja, cuando entré en San Juan empezó a mermar y en Mendoza ya no había más. pero mínimo, mínimo, o sea, en San Juan está de punta, pero con la densidad con la que está habitado el territorio en el norte, la verdad que es y entonces ahí es bueno, el territorio ya deja de ser entonces un contenedor del drama social, sino que es parte de la conversación, parte de la sociedad, parte de la comunidad, y los significados no son entonces acerca del territorio, sino que se crean en diálogo con el territorio, ¿no? El territorio también dice cosas, ¿no? Así que bueno, eso es lo que tenía para decir. Si alguna vez, cuando hace 500 años me vinculé con la universidad y con la Escuela de Arqueología de Catamarca, pensé cómo tendría que ser la arqueología de Catamarca, porque no puede ser igual. La arqueología de Catamarca no puede ser igual que la que se hacía en esa época en Buenos Aires, en La Plata, en Rosario. No tenía la menor idea de cómo debía ser, ¿no? Pero bueno, ahora voy a terminar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pensaba como que hay una cuestión del mensajito que es también muy importante, que tiene que ver con la hospitalidad, ¿no? Cómo la gente, bueno, todo
cuando se hacen las velaciones, que se pasa la noche cantándole al santo y tocando la caja, cantando, bueno. Uno se imagina tomar algo mate cocido, no, hay un chivo en el asador y están comiendo el chivo a las 3 de la mañana y se levantan con un mote, bueno, no morir porque pero y se le comparte incluso al mismo santo en uno de los lugares, la señora de la familia Cruz le compartía vino al santo, se le deja un poquito de comida al santo o a la Virgen. No sucede en todos lados porque creo que también hay una participación de la Iglesia Católica que también se enseña muchas de esas prácticas. Inclusive en el compartir la bebida alcohólica, toda la caminata, que pueden ser durante largas horas en el medio del cerro, se va compartiendo vino o aguardiente. Y cuando llega el cura al otro día a dar la misa, de pronto todo lo que está machado y descompuesto y todo, están totalmente bien puestos. Y aquí no pasó nada, porque al cura no le gusta que se consuma alcohol. Y el alcohol es muy importante, y la comida y el festín también es importante. Pero en el acto, como les digo, el compartir. También el aprender a hacer esas comidas. Los niños aprenden. O sea, el que toca ser síndico al año siguiente tiene que aprender todo ese proceso. Y hay prácticas como el tema de ofrendar las pachas, esas cosas que tienen que ver con las otras formas de ritual, que fuera de la Iglesia Católica, quizás con una tanta presencia sacerdotal. Sí las hay y condiciona mucho eso. Inclusive hay misas chicos que han sido apropiados por la Iglesia Católica, como la fiesta del Señor del Milagro, que tenía la particularidad de casi todos estos misas chicos que están organizados por la familia de la imagen. El cura llega a veces y a veces no llega, pero cuando llega y por ejemplo el misa chico del Señor del Milagro fue apropiado por la Iglesia Católica, normó un montón de prácticas y prohibió otras. Y una de las prácticas que creo que están prohibidas no solo el consumo de alcohol, sino por ejemplo he visto que le dan uno de los misas chicos del Cerro Ataco, se le daba de comer a la tierra. Hacía como una corpachada a escondidas, porque inclusive hay otra gente que están como más adoctrinada, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso? Y se siente que cuchichean, pero se lo hace como a escondidas. Inclusive había no sé si, no creo que lo habían intentado ahí, pero había como una crucecita en medio del cerro. Pensemos que no se puede acceder, solo se puede acceder 4x4 caminando y son largas horas. Y ahí contaban que hace muchos años había muerto un viejito que llevaba los chivos a pastar y esta familia se acercó a darle de comer a ese muerto. Le dejaron vino, le dejaron coca, le dejaron comida, como medio escondido, pero sí. Es interesante que se le debe tomar también al santo, porque quizás una forma inclusive de hacer la misma práctica. Las imágenes se visten también, no es la imagen de culto en yeso o en madera, digamos, tradicional de la iglesia, son vestidas. La gente le ofrenda, o a través de una promesa o lo que sea, una ropita. Se le pone inclusive cabello humano, se las peina, se las trata como si fueran personas. Se las prepara lindas, se le habla todo, porque claro, forman parte de su historia familiar también, porque se las legaron de generación en generación, porque era el compañerito que lo acompañaba a su abuelo en el puesto cuando estaba solito, pastando los chivos, pensemos que son santos y imágenes que están en lugares muy inaccesibles. Entonces, también tienen la investidura de un compañero, ¿no? Acompañan esa soledad de ese puestero y a la vez reciben a toda esa gente que va a celebrar. Porque es impresionante la cantidad de gente. Y a mí me pasó que en el mismo misa chico, en otro misa chico veía las mismas caras y después empezaba a relacionar todo, hasta yo de la familia.
su abuelo Abraham, y si su bisabuelo Abraham era mi primo, era mi tío. Bueno, obviamente esos padres ya hace muchos años que ya están habitados por mis familiares, pero otros puesteros siguen volviendo y están todos emparentados, y los santos están emparentados, también las vírgenes están emparentadas, porque pertenecen, forman parte de esa familia. Pero sí. Los misachicos son muy complejos. Que yo compartí en Durán Bajá y la gente tiene muy ahí en esos lugares que ellos, por ejemplo, cuando almuerzan, por todos los días, ellos me comparten un poquito a la Pachamama. Se levantan de la mesa y del vaso que ellos están tomando le echan un chorrito en una maceta y es para la Pachamama. Como que ellos así, ellos piensan que la alimentan y que ella les retribuye. Tienen muy arraigadas esas costumbres de ellos, que son muy, como decirte, muy cuidadosos de esas costumbres. Y se va propagando de generación en generación. Y también una vez tuve la oportunidad de compartir con la comunidad yaguita allá en Alpachiri, y ellos conservan, los chiquitos todos conservan sus costumbres. Y ellos, por ejemplo, vos los habéis vestidos de join, de cárcel, todo, pero el cacique, la señora del cacique, ellos conservan todo su organigrama. Se sigue, uno parece que no, que uno cree que ya está perdido, pero sí hay. Y yo, por ejemplo, esa vez conversaba con la señora, y la señora quería que los chiquitos aprendan yoga y todas esas cosas, pero no pierden sus costumbres. Ellos siguen haciendo, adorando el sol, orando por la lluvia y todo eso, y ellos sí son muy, como decirte, religiosos, muy cuidadosos en ese tema, que yo esa vez me sorprendí porque yo pensé a esta altura del partido ya no existe eso, y de repente llegó ese grupo de gente y era el cacique, la señora del cacique y todos los otros, o sea, como los plebeyos que vienen detrás, pero respetan. Y yo les decía, ¿y cómo se organizan? Y no, y sí se siguen respetando. Por ejemplo, de la familia Chaire, suponete, era el cacique y después sus sucesores siguen ocupando el lugar. Y después no sé cómo se renuevan, pero sí. En los misachicos que me tocó participar no hay comunidades originarias constituidas como las tamales que tienen. No. Por eso creo que las prácticas que se van reactualizando año a año en los misachicos tienen que ver con prácticas ancestrales, no sé, pero tienen que ver con la pertenencia a la tierra, a un lugar, porque la tierra, más allá ¿no? de las creencias religiosas, la tierra, la naturaleza, el cerro, el río, las sendas por las que se camina forma parte de las familias a las cuales ellos van a celebrar la imagen forma parte de ese lugar. O sea, es imposible separar a las personas, a las imágenes y a las prácticas de los lugares con los que se vinculan. O sea, forman parte, es imposible entenderlos separados. Ya he llegado pensando que por ahí los santos no siempre fueron santos, es decir, que la estructura profunda del misachicos quizá es prehispánica, sí. Y que entonces sacaban a pasar las huacas, es decir, que hay un sincretismo, una apropiación bajo las formas impuestas por la colonial, por el español, pero que el contenido sigue conservando, bueno, como decía, del fondo, de la borrachera, de la comida, como que en su contenido, por más que la forma sea católico, cristiana, tiene mucho de ese contenido hispánico, como conservando. Sí, no sé si no sé si todas las prácticas, pero creo que sí, también es una forma de hacer la propia fiesta, más allá de la iglesia, no pensándolo como algo contrahegemónico, sino como que es la fiesta de la gente, y es la fiesta de un ancestro. En este caso creo que puede estar representado por la imagen de la Virgen o del Santo, porque representa el núcleo de la familia. La imagen representa a la familia, representa a lo ancestral, a los orígenes atados al lugar, porque
hay imágenes que están orando en otros lados, pero la imagen se la puede trasladar a ese espacio. Así que sí, yo creo que la imagen representa, no sé si puede haber muchas prácticas prehispánicas, estaría como apresurado decirlo, pero porque bueno, implica indagar en muchas cuestiones, pero sí, si uno empieza a buscar la bibliografía y quiere encontrar paralelismos, sí, las libaciones con el alcohol, el tema de darle de comer a la tierra, hay prácticas que están registradas, documentos históricos que hablan de pasear en andas al pancentro, a la huaca, al papo, pero bueno, sería como, claro, yo no me animaría a decirlo así tan así, pero sí me animo a pensar que sí habla de lo ancestral. No se esencializa. Sería como un taquiongoy, digamos, una resistencia que tenemos ideológica y... También, ¿por qué no pensarlo como una resistencia ante la imposición de la religión católica también? Que cercena también esos vínculos que no son los vínculos que propicia el catolicismo, ¿no?